suponer, ciertamente podemos asumir ciertas condiciones que podrían, digamos, ocurrir en un determinado, digamos, contexto. Por eso es importante evaluar la información, ¿no?, de la forma más eficiente y actuar, obviamente, rápidamente, ¿no? Y, por supuesto, otro elemento también es el hecho de que puedas tener costos de transacción relativamente, digamos, bajos y que tengas un colchoncito en el caso, digamos, de que se pueda originar algún tipo, digamos, de pérdida, ¿no? Porque siempre vas a estar, digamos, en un mercado spot, ojo, el mercado spot estoy nuevamente aclarando, ¿no?, de que puede haber algún tipo, digamos, de fluctuación imprevista que tú no la tenías, digamos, prevista, ¿cierto? Por más de que esto pueda, digamos, ocurrir más allá. Entonces, y por esa razón es de que existen ya los mercados que son los mercados, digamos, futuros, donde tú vas a generar, digamos, la posibilidad de cerrar, digamos, un contrato futuro, ¿no? Y al cerrar ese, digamos, un contrato a futuro, entonces tú estás básicamente cerrando a un tipo de cambio específico, a un valor específico, digamos, de una, una una operación, ¿no? Entonces, eso es un poquito, digamos, la gran diferencia. Aquí tengo este ejemplo, ¿no?, que creo que lo que les habíamos mostrado ya en la clase anterior, les dije aquí, vamos a hacer un stop para que podamos tener todo, digamos, de una forma consecutiva y podamos hacer una buena, digamos, evaluación. Entonces dice, supongo un especulador mexicano que cree que el peso se va a apreciar. Entonces aquí hay una posición en la cual tú crees que el peso mexicano se va a apreciar. Entonces tienen los siguientes tipos de datos, ¿no? Entonces tienes un tipo de cambio hoy, el spot value, que es de 7.85 pesos por dólar a la compra y 7.86 pesos por dólar a la venta, ¿no? Entonces, muy similar a lo que, digamos, pasa en nuestro medio. Tú tienes un valor de compra del dólar contra un valor, digamos, de venta del dólar, ¿no? La tasa de interés en Estados Unidos es del 5.5%, la tasa de interés en México de 20.5%, y el tipo de cambio esperado a 7 días, es lo que nosotros estamos, digamos, asumiendo desde el punto de vista de la apreciación, va a ser de 7.75, ¿no? Nuevamente, mi sugerencia es de que esto se lo puede modelizar, ¿no? ¿Cómo lo puedes modelizar? Haciendo, digamos, tomando este tipo de variables, colocándolas en un Excel para ver, digamos, las fluctuaciones que te podrían originar, y puedes, digamos, también calcular lo que vendría a ser, digamos, la ganancia o la pérdida de acuerdo a la fluctuación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos datos, lo que queremos ver es qué tipo de decisión podría tomar esta persona sobre, digamos, un tipo, digamos, de inversión. Entonces dice, suponiendo que tiene básicamente esta persona 1 millón de pesos, perdón, 1 millón de dólares, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Entonces, si tiene 1 millón de dólares, lo que va a hacer es va a comprar pesos, ¿cierto? El tipo de cambio de los pesos era de 7.85, ¿cierto? Tomando en cuenta pues, la información que tenemos acá, ¿no? El tipo de cambio hoy, 7.85. Estoy comprando dólares, estoy comprando pesos a un tipo de cambio de 7.85, entonces 1 millón de dólares equivale a 7.850.000 pesos, ¿cierto? Ahora, aquí viene un poquito la diferencia, es decir, ok, voy a ver hasta qué punto puedo asociar lo que significa el tipo de cambio con el tema de la rentabilidad que yo podría, digamos, obtener. O sea, podría agarrar esos pesos, meterlos en un banco, digamos, en México, o podría, digamos, buscar algún tipo, digamos, de inversión. Y es lo que hacen muchos inversionistas internacionales, ¿cierto? Entonces, de pronto agarran y ven dónde tengo mejores condiciones de rentabilidad. Ojo, que aquí no estoy asumiendo un nivel de riesgo, ¿no? O sea, no estoy castigando el riesgo en este momento, ¿cierto? Pero ese riesgo lo estoy absorbiendo porque entiendo y yo asumo que voy a tener, digamos, una tasa de rentabilidad muchísimo más alta. Si nos vamos un poquito aquí atrás, dice que la tasa de interés en México en promedio es de 20.5%. Entonces es 20.5%, entonces eso es nomás una tasa, digamos, atractiva, digamos, desde el punto de vista de una rentabilidad. Pero para que tú puedas ganar eso en México, necesitas tener pesos mexicanos, ¿cierto? Entonces, por eso estás haciendo este tipo de operación, donde te estás cambiando, ciertamente, los dólares que tienes a pesos mexicanos. Entonces, voy a suponer que vas a hacer una inversión. Inviertes, por ejemplo, en certificados de depósito, inviertes en algún tipo, digamos, de documento financiero, algún tipo de producto financiero en México, por lo cual te van a pagar prácticamente el 20.5%, que es lo que ustedes ven acá, ciertamente desde el punto de vista de la inversión que tú vas a tener anualizada, ¿cierto? Entonces, lo que estoy haciendo acá es, obviamente, creo que está claro cuando ustedes han aprendido lo que es interés simple, interés compuesto. Esta parte de aquí está justamente estructurada desde el punto de vista de la
del valor anual lo estoy convirtiendo a un valor, digamos, diario. ¿Por qué a un valor diario? Porque si vamos un poquito aquí atrás, estamos suponiendo de que el tipo de cambio, o sea, estoy asumiendo de que los próximos 7 días va a haber una fluctuación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, al haber esa fluctuación del tipo de cambio, yo estoy asumiendo ese tipo, digamos, de operación. Entonces, yo estoy, básicamente me estoy manejando en un timing, ¿cierto? En un tiempo que está básicamente en un rango de los 7 días. Entonces, claro, lo que he hecho, he cambiado mis pesos, ahora lo que estoy haciendo es anualizarlo. Entonces, aquí tengo 20.5%, lo estoy manejando a 7 días, ¿no? Entonces, una tasa anual, lo estoy calculando, digamos, básicamente a los 7 días, ¿no? Entonces, ese es el ajuste que estoy haciendo acá. Entonces, teniendo este volumen de pesos, ciertamente, invirtiendo, digamos, en los certificados a esta tasa, ¿no? En 7 días voy a obtener el valor de 7.881.291 pesos, ¿cierto? Entonces, ahora quiero saber si esto realmente ha sido, digamos, una ventaja desde el punto de vista de la operación que he realizado. Entonces, veamos un poquito acá. ¿Cuánto básicamente representa ahora el tema del tipo de cambio, ¿cierto? Entonces, si yo agarro y vendo los pesos, si es que el tipo de cambio fuera 7.78, ahí estoy viendo un tipo de cambio posible en ese momento, no sé, spot en ese momento, ¿no? A 7.78. Recordemos que inicialmente el tipo de cambio que teníamos era de 7.85. Entonces, ¿qué pasa? O sea, si es que fuera 7.78, voy a generar en dólares un valor de 1.013.000. Entonces, ¿qué es lo que básicamente me está demostrando esto? De que obviamente tengo una ganancia de $13.000, ¿cierto? Solamente por haber hecho este tipo de operación, que está ganando, uno, por el tema del diferencial del tipo de cambio, y por otro lado, obviamente que juega, digamos, un factor importante el tema de la tasa. Pero recordemos, chicos, de que cuando estamos, digamos, manejándonos, digamos, en diferentes tipos de países, especialmente en países, digamos, en desarrollo, ¿no? Donde los niveles de riesgo tienen que ser más altos, entre las tasas también. Si yo hago una comparación, por ejemplo, en la tasa, digamos, de rentabilidad que tú puedes tener en una inversión aquí en los Estados Unidos, estás hablando, digamos, si tú vas a meter al banco, no te van a pagar menos de un 1%, ¿no? Si tú te vas a Bolivia, la tasa en propio que podrías conseguir tal vez es hasta un 6-7%, digamos, de rentabilidad anual. Entonces, obviamente, es una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, pero obviamente eso también involucra ciertos niveles, digamos, de riesgo. Entonces, si yo tengo dólares, por ejemplo, y veo que, no sé, 5, digamos, por ciento, entonces analizo y digo, oye, pero tengo los dólares, ¿qué pasaría si los llevo a Bolivia y los cambio, digamos, a bolivianos? Ya, ¿cuánto está el tipo de cambio? Al tipo de cambio, todavía en Bolivia se vuelve mucho más atractivo el tema porque no tienes un tipo de cambio, si bien tienes un tipo de cambio oficial, tienes un tipo de cambio referencial que es mucho más alto que el oficial, entonces, digamos, en vez de cambiar a 6.8 o 6.7, lo vas a cambiar, digamos, a 10, entonces ya estás ganando con ese tipo de cambio, pero aparte te están dando, digamos, la posibilidad de que tú puedas, digamos, invertir, por ejemplo, en el banco, lo vas a poner en un CD, o sea, en un certificado de depósito, y ese certificado de depósito te va a pagar, digamos, 6% comparado con un 0.05% acá. Entonces, se dan cuenta, ya tienes un incremento en lo que significa este momento por la parte regulatoria, ¿cierto? O sea, una vez de que yo genere, digamos, los bolivianos, llamaremos así, la ganancia por los bolivianos, por tipo de cambio y por el tema de la rentabilidad, ¿cierto? Por el tema de la tasa de interés. Entonces ahí viene el tema, ahora lo quiero volver a bolivianos. Y ahí viene justamente el problema, ¿cierto? El problema sería de que si yo lo puedo convertir a esos bolivianos a la misma tasa, o a dólares a la misma tasa, digamos, que he comprado, podría ser, digamos, interesante. Pero ahí viene el tema del análisis que uno tendría que hacer. ¿A cuál sería la tasa o el tipo de cambio que me estarían, digamos, comprando los bolivianos a dólares, ¿no? Entonces, lo más probable es de que va a estar por encima de los 10, del tipo de cambio de 10. Entonces, ahí el único diferencial que tú vas a tener, ya, el único diferencial que tú vas a tener es el que está referido a lo que vendría a ser, digamos, el tipo de cambio, ¿no? Y obviamente la rentabilidad por el grado de depósito. Entonces, mientras el diferencial del tipo de cambio no sea mayor que tu diferencial en términos de lo que viene a ser tu rentabilidad, o sea, tu spread, básicamente en términos de las tasas, entonces vas a poder generar algo de ganancia.
la diferencia sea mucho más grande, entonces ahí vas a perder, ¿cierto? Cuando quieras tratar de volver a la moneda, digamos, original. Entonces, claro, pero aquí seguramente muchos de ustedes están pensando, pero ¿qué pasa si me quedo con los bolivianos y sigo, digamos, generando, digamos, una utilidad? O sea, puede ser, pero siempre vas a estar, digamos, afectándote, o siempre vas a estar, digamos, asumiendo el riesgo de una posible fluctuación, por eso se habla de una especulación, ¿no? De lo que podría ser el tipo de cambio a futuro, ¿cierto? Fíjense, muchas personas, digamos, los de condiciones. Primero, que cuando tú tenías, digamos, dólares en el banco, ¿cierto? ¿Qué pasaba? Tú querías sacar esa plata, digamos, querías sacar tu depósito. Primero, que no podías. Segundo, de que cuando dijiste, ok, no. Bolivia, que son las casas de cambio, Más o menos a ver si ahí sale la ¿no? Sigue notificación. siendo un poquito más informal, o te ibas a la avenida Camacho y tratabas de conseguir, no sé, dólares, entonces nunca te ibas, digamos, a un diferencial de próximo a 6.7, te iban a dar a 10, 12, 20 inclusive. Entonces se dan cuenta la pérdida que tenías ahí por solamente tratar de hacer ese tipo de operaciones, era muy grande. Entonces, volviendo al ejemplo que les diga, ¿qué pasa si yo vuelvo, digamos, me quedo con los pesos? Voy a estar siempre, digamos, en problemas de acuerdo a lo que podría ocurrir en el futuro con el tipo de cambio, ¿no? Si ahorita, digamos, el tipo de cambio está en 10, entonces, ¿qué pasa? Mañana podría estar en 11, en 12, en 15, 20, podría ser, de acuerdo, digamos, a un poco la visión que yo pueda tener. Entonces, ahí el inversionista o el especulador, entre comillas, tiene que tomar una decisión, ¿cierto? No, en este caso, viendo en el ejercicio, que es lo que ha ocurrido, que por la decisión en términos de la rentabilidad, por tratarse de México, comparado, digamos, con otra rentabilidad que estamos viendo acá, por ejemplo, Estados Unidos tiene un 5.5. En este ejemplo, ¿no? Aquí son ejemplos nomás que no necesariamente son actuales en términos de la rentabilidad. Entonces, obviamente, tú tienes un diferencial que te conviene, ¿cierto? Entonces, comparado con lo que tú podrías tener. Pero nuevamente, la diferencia que tú puedas llegar a tener sobre lo que viene a ser el gap que tiene la diferencia en términos de tu tipo de cambio comparado con la diferencia de tu rentabilidad, va a marcar digamos, la diferencia en la utilidad que tú puedas tener, ¿cierto? Si en este caso, digamos, el tipo de cambio fuera diferente, ¿cierto? En vez de ser 7.78, digamos, 291, y eso es un tipo de cambio de 8, voy a tener 985,000, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasó? Por la fluctuación del tipo de cambio, le apunté mal, pensé que el tipo de cambio iba a bajar, pero ha subido. Entonces, en vez de ganar plata, he perdido. Entonces, ¿qué es lo que tú deberías hacer ahí? O tomas el riesgo de asumir ese tipo, digamos, de posición, o sea, de perder y ver de que en dólares puedas recuperar algo con el 5.5 que puedes ganar, o lo que puedes hacer es mantener tu posición, es una posición corta, y mantener, digamos, tu posición en términos de el valor que tendrías digamos, en este caso, en mexicanos, pues mexicanos o en bolivianos, como quieran verlo ustedes, ¿cierto? Tratando de esperar a que haya una fluctuación del tipo de cambio y que el tipo de cambio, digamos, baje, ¿cierto? Pero eso es especular, ¿cierto? Estás viendo, pucha, qué es lo que podría pasar con ese tipo, digamos, de fluctuaciones. No, Este tipo de coyunturas, chicos, deben estar, pero ni se idea. van a dar, No digamos, quiero de una seguir. forma menos agresiva de la cual tenemos actualmente cuando exista, digamos, un tipo de cambio flexible, ¿no? Aunque puedan colocar bandas, pero, digamos, en ese rango va a estar fluctuando, digamos, los tipos de cambio y tú a través de esos diferenciales puedes ganar o perder, ¿cierto? Entonces, si tú sabes visualizar, ver un poquito las tendencias, podrías, digamos, llegar, digamos, a ganar siempre y cuando el tipo de cambio, digamos, te favorezca, ¿cierto? Pero eso ocurre cuando hay ese tipo de... Hoy día lo que está pasando en Bolivia es diferente, ¿cierto? O sea, tienes un tipo de cambio oficial, pero nadie lo aplica. Tienes un tipo de cambio referencial que sigue, digamos, fluctuando hacia el mercado, digamos, informal. Entonces, en la medida que eso siga cambiando, tú vas a, obviamente, digamos, perder, ¿cierto? Entonces, hay mucha gente, por ejemplo, que en su momento agarró y decidió comprarse USDTs, digamos, a un valor muy alto. Hoy día, digamos, el valor, digamos, se compraron a un valor de 20
pero hoy día, digamos, ya está, digamos, en 10. Entonces han perdido un montón de plata. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tratar de mantener el USDT con la esperanza de que, digamos, podría llegar a subir. O buscar otro tipo de alternativas, ¿no? Alternativas en términos de inversión para poder, digamos, buscar un poco la recuperación de esa rentabilidad que ellos han podido obtener. Entonces, en este caso tenemos una ganancia bruta de $13,000, de acuerdo a este ejercicio, ¿no?, que estamos viendo acá, a un rango de los 7 días, ¿no? Tenemos un rendimiento anual básicamente de 63.96, lo cual es súper atractivo, ¿no? Y prácticamente si nosotros manejamos una relación, por ejemplo, de un costo de oportunidad sobre lo que vendría a ser una tasa de rendimiento, digamos, en los Estados Unidos, la tasa de rendimiento que tenemos en los Estados Unidos era de 5.5%, ¿cierto? Entonces, fíjense, yo gané bruto $13,000, ¿cierto?, por el tipo de cambio y por la rentabilidad que me está dando ese mercado. ¿Qué hubiera pasado si yo me quedaba en los Estados Unidos y manejaba el $1,000,000, pero lo invertía en Estados Unidos? Entonces sí hubiera ganado por el tema del 5%, por supuesto, ¿cierto? Pero la ganancia hubiera sido únicamente, digamos, de $1,069. Entonces mi ganancia neta ha sido de 11,950 comparativamente a lo que significa este mercado, digamos, perdón, el mercado spot y lo que vienen a ser justamente las condiciones que estarían, digamos, ocurriendo en ese tipo, digamos, de coyuntura. Entonces, yo creo que aquí el bottom line de todo esto, chicos, es obviamente entender el contexto, ¿cierto? Cuando hablamos de lo que significa este tipo de operaciones en los mercados internacionales, tenemos que ver ese tipo de fluctuaciones, tenemos que percibir un poco cómo el mercado está reaccionando ante diferentes tipos, digamos, de políticas, diferentes tipos, digamos, de contextos, ¿no?, que estarían pasando. No sé si ustedes saben, recientemente, por ejemplo, han viajado el presidente de los Estados Unidos con toda una delegación de empresas Nvidia, Apple, no sé, las empresas más representativas de los Estados Unidos a la China, ¿cierto? Porque están buscando tipos de acuerdos que les permitan justamente estabilizar lo que significa el precio de la gasolina, o sea, del petróleo, ¿no?, y ver cómo van a resolver ese tema, digamos, con Irán. Entonces, están buscando, digamos, soluciones. Todos esos aspectos. ¿Y por qué les menciono esto? Porque esto ha afectado, ¿no?, en el mercado, digamos, de valores, ¿cierto? Los precios han comenzado otra vez a repuntar un poquito, pero obviamente hay que esperar cuáles van a ser las decisiones de ese tipo, digamos, de acuerdos. Pero al punto que quiero llegar es de que si bien Bolivia está un poco aislada, igual le va a afectar. Igual le afectan este tipo de aspectos, ¿cierto? Hoy día nosotros en Bolivia no percibimos el tema de la fluctuación, por ejemplo, de la gasolina, porque seguimos subvencionándola, porque no está libre el precio, ¿no? O sea, si bien han quitado el subsidio, hoy en día está, digamos, está fijo, ¿cierto?, a pesar de que el precio, digamos, internacional está por las nubes, ¿cierto? Entonces, realmente, o sea, ese tipo, digamos, de efectos de contexto afectan, y obviamente desde un punto de vista de inversionista, donde tú tienes cierto tipo, digamos, de recursos, o sea, obviamente tienes que buscar, digamos, alternativas que te puedan compensar esos niveles de riesgo que uno estaría, digamos, asumiendo, ¿cierto? Hoy día, por ejemplo, hay mucha gente que de pronto tiene en su colchón bank, tiene muchos bolivianos. O sea, eso puede representar un riesgo alto, ¿cierto? Porque uno, que no lo tienes ganando ningún tipo de interés, ¿cierto? No lo tienes invertido en absolutamente ningún tipo de alternativa, y por otro lado siempre vas a estar, digamos, afectándote por el tema del tipo de cambio, ¿no? Si en algún momento quieres, digamos, fortalecerte. ¿Cuál es el otro problema acá, chicos? ¿Por qué es interesante y por qué se habla mucho del tema del tipo de cambio? Porque, y es un ejemplo muy claro en Bolivia, que en la medida que, y eso lo hemos explicado creo que hace un par de clases anterior, ¿no?, a través del efecto Fisher, tú tienes un efecto que se llama inflación. Y el efecto inflación, ¿qué es lo que te ocasiona? Te ocasiona una pérdida del poder adquisitivo. Entonces, si yo tengo $1 millón, perdón, 1 millón de bolivianos guardado en mi colchoncito, ¿cierto?, esperando de que el tipo de cambio siga bajando, si la inflación está subiendo, el poder adquisitivo que tengo de ese millón va a ser cada vez menos. Y eso obviamente me está reduciendo el tema de la capacidad de pago que voy a tener con esos bolivianos. Entonces, fíjense que hay varias variables que hay que tomar en cuenta. Inflación,
hay que tomar en cuenta el interés si es que tú vas a hacer inversiones y por supuesto ver un poquito el tema desde el punto de vista de un mercado, digamos, global, lo que viene a ser justamente el tipo de cambio, ¿no? Entonces son parámetros, chicos, que hay que obviamente analizar y que obviamente hay que tomarlos en cuenta desde el punto de vista del efecto que esto podría, digamos, originar y desde el riesgo que uno podría asumir. Profe, una pregunta. Yo he visto de que cuando se hacen este tipo, digamos, de operaciones, especialmente cuando estás hablando de cierto tipo, digamos, de países, tú asumes un premium risk, ¿no? Una tasa de riesgo, efectivamente, ¿cierto? O sea, tú puedes incorporar a este tipo de análisis un factor que le va a pesar, viene a ser tu rentabilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá atrás y yo le digo, ok, este 20.5% que me están pagando en mis instrumentos, por ejemplo, financieros en México, en realidad por la tasa premium de riesgo que voy a tener que pagar, digamos que la tasa premium sea, no sé, digamos un 7%, un 10%, entonces tú vas a bajar esa tasa por el tema del riesgo que estás asumiendo, ¿no? Entonces, obviamente, eso te puede llegar a afectar. Normalmente, esa tasa que tú estás viendo ahí ya está absorbiendo lo que son los niveles de riesgo, ¿cierto? Por eso es que es así de alta. Entonces, bueno, son algunos factores que dentro del análisis ya más en detalle, más en profundo, se puede, digamos, hacer desde el punto de vista, digamos, del criterio, digamos, de análisis que se estaría, digamos, realizando, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, chicos, algún comentario. Bien, o sea, definitivamente la condición que estamos atravesando hoy en Bolivia, ¿no? Está, digamos, justamente absorbiendo todo esto. Más aún, digamos, si lo ves desde el punto de vista de las corporaciones, desde las empresas que, por ejemplo, tienen que comprar materia prima afuera y que necesitan dólares. Entonces esos dólares están comprando súper caros. Entonces, por esas razones de que, como les había explicado, en algunos casos los exportadores están dejando plata afuera y no están metiendo el 100% de los recursos aquí a Bolivia, porque obviamente entran en dólares, no pueden sacar todo en dólares, al tipo de cambio que ellos reciben de los bancos es al tipo de cambio oficial, pero cuando se enfrentan, digamos, al mercado local por la tasa de inflación y por los precios que han subido, o sea, no están pudiendo recuperar, digamos, el diferencial. Entonces se han creado, y seguramente ustedes también saben, se han creado algunas mesas de dinero, ¿no? Que en realidad lo que hacen es que cobran ciertos porcentajes para, digamos, machar, ¿no? O sea, dices, yo tengo a alguien afuera que está dispuesto, digamos, a la conversión y te va a colocar, digamos, tú me pones dólares afuera, tú me pones, digamos, bolivianos aquí adentro. Entonces compensan un poco, obviamente, a tasas más atractivas, pero que tienen un costo, digamos, por el tema, digamos, de la operación, ¿no? Entonces son, no sé, mecanismos que, digamos, se han comenzado a generar justamente para tratar, digamos, de aliviar este diferencial que existe y obviamente tratando de proteger a las personas que están haciendo este tipo, digamos, de inversiones. Nuevamente, acá tienen otro ejemplo, chicos, ¿no? Que me gustaría que ustedes lo puedan también manejar y que lo puedan, digamos, generar una vez que ya tengan, digamos, las diapositivas disponibles para poder hacer ese tipo, digamos, de análisis. ¿Ok? Que es básicamente algo muy similar a lo que hemos visto en el ejemplo anterior, ¿no? Aquí lo único que tienen que ver, si analizamos un poquito esto, dice que estamos hablando de 3 meses, ¿no? Entonces ya no son 7 días, son 3 meses. Lo que tienen que hacer es básicamente ajustar tu tasa anual, ¿cierto? La tienes que ajustar a 3 meses, ¿no? Entonces ahí haces tu ajuste, ya no por día, sino lo haces por mes, ¿cierto? Bien, eso es en relación a lo que viene a ser el tipo de mercado spot, ¿ok? Vamos a hablar un poquito, vamos a hacer una breve introducción de lo que es el mercado, digamos, a plazo, ¿ya? Y en la próxima clase yo les voy a hacer un ejemplo bien didáctico de lo que viene a ser justamente ese mercado. Vamos a hablar específicamente de instrumentos como son los futuros, los forwards. Vamos a hablar un poquito de las opciones, principalmente que son los instrumentos financieros que más se utilizan en este tipo de mercado. Entonces ¿qué es básicamente un mercado a plazo, un mercado forward, ¿no? Es cuando tienes un instrumento derivado, básicamente, que es un instrumento cuyo valor se deriva del valor de algún activo subyacente.
Entonces, por ejemplo, a través de las acciones, a través de una tasa de interés, a través de las divisas, a través de los flujos de caja, tú generas un instrumento que te permite, digamos, originarte y que te permite, digamos, generar alternativas dentro de lo que vienen a ser justamente los mercados. En términos generales, podemos ver, digamos, que existen lo que son los mercados, y esto se maneja en los mercados bursátiles, por supuesto, ¿no? En mercados organizados, como son, digamos, las bolsas, ¿no? Ahí tienes que manejar los futuros, y en los mercados over the counter, que son los extra bursátiles, se manejan normalmente los forwards. En otras palabras, el forward no está tan regulado como el mercado futuro. O sea, todavía en el forward tú puedes, digamos, hacer cierto tipo, digamos, de ajustes. En el futuro ya es algo bien estructurado. Entonces, un contrato a plazo, que es un contrato forward, o sea, a plazo, es un acuerdo de compra o venta de una cantidad específica de un activo en una fecha futura determinada y a un precio fijo en el momento de la firma del contrato. O sea, lo que estamos diciendo aquí es de que si yo voy, y esto puede ocurrir, chicos, no solamente para el tema del tema de una moneda, ¿no? Puede ocurrir inclusive para el tema, por ejemplo, del valor accionario, de una acción, ¿cierto? De un stock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú agarras y dices? Bueno, o sea, yo estoy asumiendo de que el valor, digamos, no sé, de la acción, digamos, de Apple, ¿cierto? Va a ser, ¿no? A futuro de tanto, pero hoy día estoy cerrando, ¿no? A un precio, considerando que ese precio puede subir o bajar, digamos, a futuro. Entonces, cuando llegue el momento, o sea, cuando pase ese tiempo, voy a ver la diferencia entre el valor del mercado y de ese contrato y voy a ver si gano o pierdo. Entonces, claro, aquí lo interesante es de que si la diferencia está, digamos, positiva, vas a ganar mucho, pero si es negativa, estás jugando hacia el futuro. Y eso es un poquito, digamos, las condiciones que hay que tomar en cuenta desde esa perspectiva. Entonces, ahí es donde se hacen las cotizaciones a plazo, desde el punto de vista del tipo de cambio. Se dice que una moneda se cotiza con una prima a plazo si se espera que su valor aumente. Si se cotiza con descuento a plazo, su valor disminuye. O sea, ahí tú haces justamente una diferencia en términos del tipo de cambio forward, o sea, lo que tú esperas que sea, el tipo de cambio spot, ves la diferencia y lo ajustas por el tiempo. Ese es más o menos, digamos, el mecanismo por el cual tú vas a hacer justamente ese tipo, digamos, de cambio, ¿no? Entonces, fíjense, voy a hacer el siguiente ejemplo, ya para que ustedes un poquito lo sigan un poquito más adelante. Si el tipo de cambio, ¿ya? O sea, si el tipo de cambio al contado, el tipo de cambio es spot, digamos, de 400, ¿ok? Entonces voy a tener, y el tipo de cambio, digamos, a futuro, que yo espero que ocurra, digamos, es de 450, entonces voy a hacer 450 sobre 400, le ajusto al 100%, ¿cierto? Y si esa fluctuación que del contrato que yo voy a firmar es a 90 días, el 300 es dividido entre 90. Esa va a ser la prima, básicamente, que yo voy a, digamos, a incluir desde el punto de vista del cálculo que estaría justamente utilizando. Entonces, esto obviamente permite, digamos, que uno pueda, digamos, manejar ese tipo, digamos, de cotizaciones y que pueda, digamos, determinar básicamente esto por ¿no? Entonces, si los especuladores son neutrales al riesgo, no existen comisiones que se paguen, ¿no? Entonces, el tipo de cambio a plazo es un pronosticador no sesgado del tipo de cambio spot a futuro. Entonces, tú estás a futuro asumiendo un valor presente. Y bueno, el contrato va a llegar básicamente a cero. Ojo con el tema de la comisión, eso lo vamos a ver en uno de los ejercicios. Si el contrato a plazo adquiere valor, digamos, sea positivo o negativo, en la medida que el tipo de cambio al contado difiera del tipo de cambio a plazo, entonces vas a ver que existe, digamos, básicamente un diferencial. Entonces, básicamente, si ustedes ven, digamos, esta gráfica, ¿no? En términos de lo que significa, digamos, una posición, digamos, larga y una posición corta sobre lo que vienen a ser, digamos, las fluctuaciones justamente del tipo de cambio. Entonces, va a depender mucho el valor que yo estoy comprando en un momento determinado, ¿cierto?
a un precio determinado y cómo esto me va a afectar un poquito más adelante, ¿no? Desde el punto de vista del valor futuro. Entonces, y eso es lo que tenemos justamente que analizar acá. Porque si de pronto, digamos, el diferencial que están viendo entre 460.80, 90 o 461 va a ser muy grande, entonces la pérdida también que voy a tener es muy grande, ¿cierto? Desde el punto de vista de una posición, digamos, larga. Desde el punto de vista de una posición corta, ¿cierto? Fíjense lo que está pasando acá. Entonces, el tipo de 460, ¿cierto? Comparado contra 461, pero en este caso la diferencia que estamos viendo es de que el contrato justamente está, digamos, referido a la venta de las divisas, ¿no? En el otro escenario estamos hablando de la compra de las divisas. Entonces, es importante que cuando tú estás manejando esto, tienes que ver cuál va a ser el resultado justamente de los contratos cuando tú tienes un precio futuro y cómo esto te va a afectar a tu precio spot si digamos, tu posición está cubierta o no, de acuerdo al diferencial del tipo de cambio, ¿no? Entonces ahí es donde justamente tú vas a establecer si es que te conviene o no te conviene, por ejemplo, hacer un tipo de operación, digamos, abierta, ¿no? Y cómo esto podría, digamos, afectarte, digamos, a futuro. Entonces, si tienes una posición al contado corta en dólares, entonces va a obtener ganancias si el precio del dólar baja. Pero si al contrario vas a obtener pérdidas si el dólar, digamos, sube. Entonces, aquí es donde tenemos que entender un poquito esta situación. O sea, cubrir una posición abierta al contado, ¿qué significa? Significa establecer una posición básicamente contraria a lo que significa el plazo. Entonces hay digamos, desde el punto de vista, así como analizamos, por ejemplo, el tema de los bonos, que es una convexidad, ¿no? Donde un incremento te ocasiona, digamos, una reducción, ¿cierto? Lo mismo va a ocurrir acá. Tienes básicamente una posición abierta al contado, significa que vas a tener una posición de signo contrario a lo que significa el plazo. Entonces, para que esta posición justamente sea efectiva, el monto y la fecha de las dos posiciones tienen que ser iguales, ¿cierto? Y ahí hay que tomar en cuenta el costo que esto podría, digamos, representar desde la perspectiva, digamos, del impacto, digamos. Entonces, alguien que está, digamos, manejando desde esa perspectiva tiene que entender justamente cómo puedo yo buscar, digamos, un balance en términos de lo que significa este tipo, digamos, de operaciones. Entonces hay que tratar de balancear, hay que tratar de no especular, hay que tratar, por eso tratamos de cerrar a través de este tipo de operaciones algo que sea futuro. O sea, no voy a jugar a la especulación, si sube, si baja, me voy a guardar y después lo voy a meter otra vez al mercado. No, aquí ya estás cerrando, estás hedging, ¿no? El hedge es tu protección. Estás cerrando, digamos, un posible valor futuro, ¿no? Obviamente bien analizado, que siempre tiene su nivel de riesgo, pero que te permite justamente tener ese tipo, digamos, de impacto. Entonces, obviamente, cuando hablas de esta cobertura, que es lo que es el hedging, ¿cierto? Entonces, ¿cómo esto te va, digamos, a afectar desde esa posición? Entonces, tienes que primero estás cubriendo tu diferencial cambiario, ¿no? Ver que tu flujo de caja en términos de esa diferencial no sea, digamos, demasiado fluctuante, ¿no? Entonces ahí deberías tener menor riesgo, podrías, o en algunos casos, incluso utilizar este tipo de instrumentos. ¿Para qué? Para poder generar, digamos, algunas alternativas de lo que viene a ser el acceso, digamos, al crédito, ¿cierto? Una mejor planificación y obviamente tener, digamos, una mejor coyuntura desde el punto de vista, digamos, del tipo, digamos, de análisis que tú vas a tener sobre este tipo, digamos, de operaciones en el mercado. Entonces, todo esto obviamente tiene ciertos tipos de implicaciones sobre lo que vienen a ser los niveles de riesgo principalmente, y esto puede llegar a ocasionar, digamos, cierto tipo, digamos, de elementos que te pueden llegar, digamos, a afectar más adelante, ¿no? Aquí tengo otro ejemplo relativamente, digamos, sencillo, ¿no? Donde estamos viendo, por ejemplo, que el importador tiene una cuenta a pagar, estamos hablando de una cuenta por pagar de $1 millón a 90 días y tiene una apreciación inesperada del dólar. Entonces, va a tener que pagar más. Entonces, tiene una posición corta en dólares y necesita cubrirse una posición larga. Es decir, necesita activos en dólares líquidos y libres de riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que básicamente ocurre en esta situación? O sea, tenemos una tasa de interés, normalmente el 20% en pesos, pasiva activa, recordemos, ¿no?, la diferencia entre lo que es el spread, una tasa de interés pasiva en Estados Unidos de 5, una tasa de interés activa de 8%. Tipo de cambio spot, 449 y 450, y el tipo de cambio forward, 467 y 4472, ¿no? Entonces, esa es un poquito digamos, la coyuntura de ese tipo de mercado.
Recordemos, ¿cuál es la diferencia entre una tasa, digamos, de pasiva y activa? Es, digamos, desde el punto de vista, digamos, del, del financiador o desde el punto de vista de la institución, digamos, financiera. La tasa activa es la que recibe ciertamente por el préstamo que ha hecho, ¿no? Y la tasa pasiva es la que tiene que pagar, digamos, por el depósito que le han hecho. En otras palabras, un banco cuando presta una tasa, es la tasa activa. Cuando yo recibo depósitos, yo pago una tasa de interés, es la pasiva. Esa diferencia es mi spread, es mi ganancia. Por eso, como pueden ver ustedes, siempre la tasa activa va a ser o tendría que ser siempre mayor que la tasa pasiva, porque si no, no habría un diferencial de ganancia. Entonces, aquí estamos hablando de un contrato, digamos, a plazo, un forward, ¿no? Es un importador que va a hacer, compra dólares a plazo, 472.2, ¿no? Es lo que veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, si tiene una buena relación, digamos, con el banco, vamos a suponer que no va a pagar comisiones de garantías. Más adelante yo les voy a mostrar cómo eso te puede llegar a afectar. Entonces, en 3 meses, que era el tiempo que habíamos establecido, los 90 días, se ejecute el contrato forward. El costo de la cuenta por pagar es de 472.120, de acuerdo al valor que habíamos nosotros establecido acá, que era de 1 millón, ¿cierto? Cualquier duda, chicos, por favor, me avisan, ¿cierto? Entonces, ahora, ¿qué va a hacer el inversionista, ¿no? Entonces, va a pedir prestado, ¿no?, para comprar ese millón. Entonces aquí, como hemos visto, y aquí es interesante ver el tema de la diferencia de lo que significa la tasa activa y la tasa pasiva, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, me estoy prestando y como me estoy prestando, estoy manejando una tasa, digamos, pasiva, ¿cierto? De 0.05. ¿No? Entonces, a 90 días, obviamente lo que yo tengo, digamos, en términos del valor es de 987, porque en realidad eso es lo que significa desde el punto de vista del monto que yo Entonces, para comprar esta 35 millones, porque tengo un tipo de cambio que es de 450.89, ¿no? Entonces, vamos aquí un ratito. Aquí están los 459.89, que es la venta, digamos, de valor de spot, ¿no? Que es lo que estos, ¿no? Pues ya los tengo en pesos, de acuerdo, digamos, al monto que yo requiero en dólares para llegar al millón. Entonces, lo que voy a hacer es, y los voy a básicamente invertir en Estados Unidos al 5%. ¿Cuánto era la inversión que tenía en Estados Unidos? La inversión en la tasa de interés que tenía sobre la inversión que yo tengo. En 3 meses voy a vender estos recursos que he logrado y con eso voy a poder liquidar para poder, digamos, pagar la deuda que tengo en el banco. Estoy haciendo cambio, ajusto por la tasa de interés y puedo llegar, digamos, a determinar si es que voy a tener o no voy a tener justamente el monto, digamos, final que voy a requerir. Entonces, en este caso, fíjense, el monto final que yo voy a tener sobre una tasa del 3%, que es el diferencial entre justamente la tasa de interés pasiva y la tasa de interés activa, que es lo que estoy utilizando acá, es lo que me está generando la diferencia de la ganancia que tengo sobre el tipo de cambio en relación a los pesos que obtengo. Nuevamente acá tienen otro ejercicio, chicos, que quisiera que ustedes lo puedan, digamos, también analizar, que lo puedan tomar en cuenta para, digamos, practicar un poquito lo que hemos visto hasta el momento. Los futuros, a diferencia del mercado forward, básicamente es un intercambio que requiere la entrega futura en la cantidad estándar de la moneda extranjera, pero aquí está mucho más regulado. Esa es un poquito, digamos, la diferencia en términos de lo que significa un mercado, digamos, forward, ¿no? Entonces aquí tiene una tablita, ¿no?, en la cual básicamente hace una pequeña diferenciación entre lo que significan los mercados futuros y forwards, ¿no? Especialmente lo que significa el tipo de cambio. Entonces aquí, como pueden ver, los futuros son más estandarizados, los contratos forward son más fluctuantes, porque tú puedes, digamos, establecer criterios de cómo quieres armar tu contrato forward, ¿cierto? El vencimiento en el futuro ya es un producto básicamente ya determinado, en el otro puedes determinar lo que significa una fecha. En la contraparte, normalmente en el futuro es un corredor de un broker. En los contratos a plazo, por lo general, son los bancos de inversión, ¿no?, los que básicamente te van a ofrecer este tipo, digamos, de
de productos, ¿no? En el término de la garantía, los futuros va a depender de la variación que hemos visto hace un momento, ¿no? Cuánto es el margen, el spread que tienes. En el caso, digamos, de lo que sea el contrato a plazo va a depender un poquito del banco y cuáles son las condiciones básicamente que se están generando, ¿no? La liquidación rara vez se liquida porque es un contrato, ¿cierto? Y en este caso, en el forward sí tienes esa posibilidad. Más aún cuando veamos las opciones, no tienes mayores condiciones ahí para poder generar ese tipo de impacto en lo que viene a ser justamente el mercado. ¿Cuáles son algunas de las principales funciones del mercado futuro de divisas? Pues la reasignación del riesgo cambiario, obviamente, porque tú estás hedging, te estás protegiendo y al proteger te estás permitiendo de que obviamente no tengas ese tipo, digamos, de impacto futuro, ¿no? Un pronóstico no sesgado del tipo de cambio futuro, obviamente evitar la fluctuación de lo que significa el tipo de cambio y por eso estableces, digamos, un valor, digamos, a futuro, ¿cierto? Y nuevamente la reducción de la variabilidad de los tipos de cambio, o sea, no quieres que eso te afecte, por eso estás centrando eso. Pero ojo, que una vez que cierras ese precio a futuro, ¿no? Eso te puede llegar a afectar desde el punto de vista de la variación del precio spot en ese valor o en ese momento futuro que estás justamente analizando. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Si quieres verlo así, tienes tu spot, tienes tu valor futuro, pero ese valor futuro en algún momento va a ser spot. Si es que tu valor futuro con el spot de ese momento hay una brecha muy... Puede ser una... En algunos casos, chicos, a veces es preferible, digamos, asumir el riesgo de ejecutar lo que significa tu operación y solamente pagar lo que significa tu comisión, y no así, digamos, no ejecutarla, porque eso te puede traer, digamos, mayores niveles de pérdida, ¿no? Eso normalmente ocurre con los mercados de opciones. El tipo de cambio, nuevamente, es un precio, cambia justamente en términos de lo que significa el mercado, eso te puede afectar en términos de lo que significa la oferta y la demanda, de acuerdo a lo que nosotros ya hemos analizado y hemos visto desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, divisas, acciones, un poquito lo que hemos visto, las remesas, intervenciones del Banco Central, entradas de capital extranjero, inversiones, un poco lo que hemos hablado un poquito ya antes, ¿no? Y eso te va a afectar justamente la oferta y la demanda, digamos, del mercado, y eso obviamente genera desde el punto de vista de la necesidad de tener o de básicamente sacar recursos. ¿Quiénes demandan? Los importadores mandan necesito comprar materia prima, necesito dólares. Intervenciones del Banco Central, ellos sacan los dólares, como lo que pasa en Bolivia, porque se han quedado sin reservas. Remesas y renta al exterior, salidas netas de capital, salidas de inversión hacia afuera, o en su caso lo que estaba pasando, y creo que hoy día leí una noticia que encontraron otro de esos maletines de dinero, no recuerdo si era 100% bolivianos, porque creo que tiene un tipo de componente de dólares, no, en la frontera creo con Chile o con Argentina, entonces fuga de capitales. ¿No? Entonces, ahí realmente hay que tener en cuenta un poquito la estructura que existe y hay que entenderla, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, si vemos de alguna forma en términos súper generales, chicos, este ámbito, con esta slide voy a concluir esto. Entonces, hay una intervención del Banco Central. El Banco Central es el que básicamente debería poder regular lo que significan los tipos, digamos, de cambio, ¿no? En base a lo que significa justamente la oferta y la demanda de divisas, que es lo que yo decía que es que se llama el bolsing, ¿no? Entonces ahí ejecutan las transferencias y eso debería facilitar lo que significa las importaciones y exportaciones, y eso genera obviamente un impacto en nuestra economía, ¿no? Entonces, si uno se pone a pensar desde el punto de vista del ciclo económico, ¿no? Recursos y tenga un nivel de exportación más alto y esas divisas puedan ingresar, digamos, a la economía, entonces generan, digamos, un revolving de lo que viene a ser justamente el economía. Keynes, si decimos que el PIB es igual al consumo, más la inversión, más lo que significan nuestros gastos, más menos lo que vienen a ser nuestras exportaciones netas. Las exportaciones netas tienen un impacto muy fuerte en lo que significa el crecimiento del PIB, ¿no? Entonces, eso hay que verlo desde el punto de vista de la relación de crecimiento de la economía, y que tiene que ver mucho con las operaciones, por ejemplo, que hacen las empresas, ¿cierto? Y aquí ya no solamente se trata de yo como empresa cuánto voy a ganar desde el punto de vista del tipo de cambio o de las operaciones que me hacen, sino de la dinamicidad que el tipo de cambio puede llegar a ofrecer a las empresas que participan en el desarrollo económico de un país.
Bien, con esto, chicos, habríamos cubierto todo lo que es la parte del tipo de cambio y hemos introducido lo que es la parte justamente de los mercados derivativos, ¿no? De derivados principalmente. La próxima clase vamos a entrar ya a ver ejemplos específicamente en mercados de instrumentos activos, como vamos a hablar efectivamente por lo que son los mercados, opciones. No me equivoco, esa presentación la tengo estructurada no desde el punto de vista del tipo de cambio, pero sí, digamos, como desde el punto de vista de lo que significan acciones, ¿no? O sea, stocks, básicamente, de la bolsa. Ok, bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, como les he dicho, voy a generar los breakout rooms para que ustedes puedan comenzar a trabajar en lo que son sus proyectos, o no sé si empezar a trabajar, pero de pronto tal vez para que puedan estar haciendo y puedan, digamos, aprovechar el tiempo que les estoy dando acá para que puedan avanzar con eso, ¿no? Son 5 grupos, chicos. El grupo 1 se va al room 1, el grupo 2 al room 2, el grupo 3 al room 3, el grupo 4 al room 4 y el grupo 5 se va al room 5, ¿ok? Entonces ya están creados los rooms, chicos, y si pueden ir, por favor, ahí. Yo voy a ir a grupo por grupo para ver qué dudas tienen y que me puedan mostrar un poquito lo que han estado desarrollando. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer?